Imagina una isla con templos antiguos, a pocos pasos de fábricas de tecnología ultramoderna, donde el aroma de la comida callejera caliente impregna el aire y el ritmo de los mercados nocturnos es constante. Una isla más pequeña que Suiza, pero con la fuerza suficiente para moldear el mundo entero. Esto es Taiwán, un lugar donde la tradición y la tecnología conviven, donde la libertad prospera a poca distancia de uno de los estados autoritarios más poderosos del planeta. Y, sin embargo, la mayoría de la gente del mundo apenas comprende cómo es realmente la vida aquí. En este video, presentamos 6 realidades impactantes sobre la vida en Taiwán hoy. Algunos te sorprenderán, otros podrían cambiar tu forma de ver el mundo. Profundicemos. Número 6. La isla que vive en un limbo político. Taiwán es uno de los pocos lugares del mundo que se siente a la vez totalmente independiente y sin reconocimiento oficial. Tiene su propio presidente, ejército, pasaporte e incluso moneda. La gente vota, protesta y vive en libertad. Pero esta ciudad destaca por encima de todas. Prepárate para quedar alucinado. Pero aquí está el truco. La mayoría de los países no lo llaman oficialmente país. ¿Por qué? Porque China continental reclama Taiwán como suyo. China, que reclama Taiwán como territorio propio, afirmó haber realizado ejercicios de ataque en el mar y el espacio aéreo alrededor de Taipei. A pesar de que Taiwán lleva décadas gestionando sus propios asuntos, muchos gobiernos del mundo, temerosos de molestar a China, simplemente evitan la pregunta, que mientras sea presidente, China nunca tomará Taiwán por la fuerza. Nunca comento eso. Esta extraña situación significa que Taiwán funciona como un país, pero no es tratado como tal a nivel mundial. Si observamos la primera cadena de islas, todas son aliados formales de Estados Unidos por tratado o socios cercanos en el caso de Taiwán. No puede unirse a las Naciones Unidas. Sus atletas a menudo compiten con nombres inventados y sus líderes no son invitados a grandes eventos internacionales. Siempre existe el peligro de pensar que Taiwán es único, pero en realidad muchos de los problemas que vemos en Taiwán. La isla está rodeada de mar, lo que la ha protegido a lo largo de los años. Pero este mismo aislamiento también implica que depende en gran medida del comercio, ya que la mayoría de sus recursos y energía provienen del exterior. El comercio general de Taiwán se mantiene sólido, con un repunte tanto en las importaciones como en las exportaciones en abril. Sin petróleo, sin minas importantes y con recursos naturales limitados, Taiwán tuvo que centrarse en algo más, su gente. Hoy, ese enfoque la ha convertido en una de las sociedades más avanzadas y educadas de Asia. Pero su ubicación también es una razón importante por la que el mundo le presta atención. Se encuentra justo en medio de las rutas marítimas más transitadas del este de Asia. Taiwán se encuentra en medio de la costa china, lo cual es muy importante. Quien controle Taiwán podría influir en rutas comerciales valoradas en billones de dólares. Esto lo convierte en algo más que un simple lugar. Es un punto de conflicto geopolítico. Y eso es solo el principio. Número 5. De la pobreza a la prosperidad en una generación. El distrito Banua de Taipei evoca imágenes de casas destartaladas, criminalidad y pobreza. No hace mucho, Taiwán era uno de los lugares más pobres de Asia. En la década de 1960, la mayoría de las familias trabajaban en el campo. Los caminos eran polvorientos, las ciudades eran pequeñas y la persona promedio ganaba menos que en algunas partes de África. Pero hoy, Taiwán es uno de los lugares más ricos y avanzados del mundo. Tiene dragones, linternas rojas y la belleza de las diferentes facetas de Taiwán. La gente aquí disfruta de ciudades limpias, trenes de alta velocidad, atención médica de primera clase y un nivel de vida que rivaliza con el de muchos países europeos. Esta calle te da una idea de lo que hablo. Tenemos marcas como Adidas. Incluso tenemos un McDonald's por aquí. El cambio es realmente increíble. Y todo ocurrió en tan solo una generación. ¿Cómo lo lograron? Los líderes de Taiwán tomaron una decisión inteligente desde el principio. En lugar de intentar abarcarlo todo, se centraron en fabricar lo que el resto del mundo necesitaba. Esta fábrica en Taiwán produce 400,000 placas base al mes y, sorprendentemente, gran parte del trabajo todavía se hace a mano. Construyeron fábricas que producían juguetes, ropa y artículos para el hogar. Luego, a medida que el país se enriquecía y mejoraba sus habilidades, se pasaron a la electrónica, la informática y, finalmente, a la tecnología de punta. Y no se detuvieron ahí. Taiwán invirtió fuertemente en educación.
Ese es el objetivo de la Política Bilingüe 2030 del gobierno. Su objetivo es garantizar que los estudiantes de Taiwán hablen mandarín e inglés, capacitando a millones de ingenieros y técnicos. Abrieron zonas comerciales especiales, acogieron la inversión extranjera y, poco a poco, pasaron de la mano de obra barata a la innovación de primer nivel. Durante 30 años consecutivos, la economía de Taiwán creció a un promedio superior al 8% anual. Ese es el tipo de crecimiento con el que la mayoría de los países solo sueñan. Pero el éxito no fue fácil. Mucha gente trabajaba muchas horas. La contaminación se convirtió en un gran problema. Y la competencia global era dura. Parece que los pedidos de exportación no se han visto realmente afectados, lo que ha provocado una alta demanda de componentes electrónicos. Aún así, las familias siguieron adelante con la esperanza de darles a sus hijos un futuro mejor. Y lo hicieron. Hoy, Taiwán es conocido como un gigante tecnológico, un lugar donde las ideas inteligentes y el trabajo duro transformaron una isla en dificultades en uno de los mayores éxitos económicos de Asia. Número 4. La democracia más peligrosa del mundo. El panorama político de Taiwán es complejo, algo que a la mayoría de los occidentales les cuesta comprender. Taiwán es uno de los lugares más libres de Asia. Aquí la gente vota en elecciones reales, protesta abiertamente, expresa su opinión y disfruta de una prensa vibrante. Pero tras esta democracia pacífica se esconde una amenaza constante. ¿Crees que Taiwán es más seguro o menos seguro? Peligroso. Más peligroso. Más peligrosa. Guerra. De 1949 a 1987, Taiwán estuvo bajo la ley marcial. Durante casi 4 décadas, el gobierno controló los medios de comunicación, prohibió otros partidos políticos y castigó a quienes discrepaban. Era una época de miedo, silencio y normas estrictas. Pero algo asombroso ocurrió a finales de los años 80. En lugar de violencia o revolución, Taiwán se convirtió lenta y pacíficamente en una democracia. Se levantó la ley marcial, se permitió la libre expresión, se celebraron elecciones, y en 1996, Taiwán eligió a su presidente mediante voto directo por primera vez en la historia. Ese momento convirtió a Taiwán en la primera democracia de habla china del mundo. Hoy, esta libertad es profundamente valorada por la gente. Saben lo que es vivir sin ella, pero la amenaza no ha desaparecido. China aún considera a Taiwán como una región separatista, y nunca ha descartado el uso de la fuerza para recuperarla. La población de Taiwán ha estado viviendo bajo la amenaza del Partido Comunista Chino. Esto significa que cada vez que Taiwán celebra elecciones, existe un riesgo. Elegir al líder equivocado podría aumentar las tensiones con China. Algunos votantes incluso temen que sus decisiones puedan generar conflictos. Siempre ha sido así. Desde la fundación del país, nos hemos visto envueltos en este drama. Imagínense vivir en un lugar donde votar podría iniciar una guerra. Esa es la realidad. Aún así, el pueblo de Taiwán elige la libertad. Vive su vida diaria sabiendo que su democracia podría ser arrebatada. Aún así, siguen protegiéndolo, alzando la voz y creyendo en el poder de la decisión. Siempre he sido escéptico. Si no podemos fortalecernos, basta con tener fuerzas. Eso es lo que hace que la democracia de Taiwán no solo sea poderosa, sino también una de las más frágiles y peligrosas del mundo. Número 3. La isla tecnológica que impulsa al mundo. Si estás viendo esto en un teléfono, una tableta o una computadora, es probable que contenga algo hecho en Taiwán. Esta pequeña isla es una potencia tecnológica mundial. La industria de semiconductores de Taiwán se ha convertido en un referente en la cadena global de suministro de chips. Puede que no sea el primer lugar que te venga a la mente cuando piensas en tecnología de vanguardia, pero entre bastidores, Taiwán fabrica los componentes que mantienen el mundo moderno en funcionamiento. Taiwán produce más del 60% de los semiconductores del mundo. Esos diminutos chips que alimentan todo, desde teléfonos inteligentes hasta automóviles. La industria taiwanesa de semiconductores representa aproximadamente el 15% de su economía. Y lo que es aún más impresionante, fabrica más del 90% de los más avanzados. Sin Taiwán, tus dispositivos favoritos simplemente no existirían. En el corazón de este éxito se encuentra una empresa llamada TSMC, compañía de fabricación de semiconductores de Taiwán. Fabrica chips para Apple, AMD, Nvidia y prácticamente todas las grandes marcas tecnológicas del mundo. TSMC advierte que una invasión de la isla dejaría inoperativa su fábrica,
lo que devastaría el suministro global. Algunos expertos incluso consideran que las fábricas de TSMC son los edificios más importantes del mundo. Pero la historia tecnológica de Taiwán no termina con los chips. La isla también es líder en la fabricación de placas base, pantallas y tarjetas gráficas. Empresas como Foxconn, que ensambla hipones, operan enormes fábricas que emplean a cientos de miles de personas. ¿Cómo llegó Taiwán a esta situación? Empezó con inversiones inteligentes en educación, especialmente en ciencia e ingeniería. Taiwán produce actualmente más ingenieros por persona que casi cualquier otro país. Es una de las mejores instituciones de la isla, y muchos de sus graduados se incorporaron a la industria taiwanesa de semiconductores. Las empresas tecnológicas globales compiten por contratar a su fuerza laboral altamente cualificada. Pero existe un desafío. Debido a las tensiones con China, Taiwán debe proteger cuidadosamente su tecnología mientras continúa operando en todo el mundo. Su ubicación y experiencia la hacen valiosa y vulnerable a la vez. Aún así, la industria tecnológica de Taiwán se ha vuelto tan importante que una sola interrupción aquí podría causar problemas a nivel mundial. En un mundo que funciona con dispositivos digitales, Taiwán es la fuerza silenciosa que mantiene todo funcionando. Número 2. Una cultura laboral que nunca duerme. Taiwán es conocido por su sólida economía, sus industrias de alta tecnología y su impresionante éxito global. Pero detrás de todo eso, hay algo de lo que rara vez se habla. Una cultura laboral que parece no detenerse nunca. Los trabajadores taiwaneses dedican unas de las jornadas laborales más largas del mundo desarrollado. Sobre la economía de Taiwán y sus ciudadanos en el sector. Según el Ministerio de Trabajo de Taiwán, el trabajador a tiempo completo promedio trabaja más de 2.000 horas al año, a menudo más que los trabajadores de Japón, Corea del Sur o Estados Unidos. Y eso sin contar las horas extras no remuneradas, comunes tanto en el sector público como en el privado. Los oficinistas suelen quedarse hasta tarde, no porque se lo pidan, sino porque irse temprano puede ser visto como pereza o falta de compromiso. Muchos empleados se sienten presionados a mostrar lealtad siendo los últimos en irse. Y no se trata solo de adultos. Los estudiantes asisten a la escuela regular durante el día, luego a escuelas de refuerzo por la noche, a menudo estudiando hasta las 10 u 11 de la noche. Esta cultura del exceso de trabajo comienza desde pequeños y continúa de por vida. Durante la pandemia de COVID-19, mientras otros países se paralizaban, Taiwán siguió funcionando. Estados Unidos ha estado confinados en un esfuerzo nacional para minimizar la propagación del coronavirus tanto como sea posible. Su sólido sistema de salud pública logró controlar los contagios a tiempo, por lo que los negocios permanecieron abiertos y la gente siguió trabajando. Los medios internacionales elogiaron la disciplina de Taiwán, pero los trabajadores describieron el periodo como agotador. Ahora, el agotamiento está en aumento. Cada vez más personas reportan estrés, ansiedad y problemas de salud mental relacionados con las exigencias laborales. Algunos jóvenes profesionales incluso están empezando a contraatacar, exigiendo un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal y condiciones más flexibles. La sólida ética laboral de Taiwán contribuyó a construir su milagro económico. TSMC produce el 90% de los chips avanzados del mundo. Pero hoy, ese mismo afán plantea serias dudas. ¿Vale la pena el éxito si te afecta el bienestar? Número 1. Un sistema de salud que asombró al mundo. No se suele mencionar a Taiwán cuando se habla de los mejores sistemas de salud del mundo, pero debería ser así, ya que lo que Taiwán ha construido es extraordinario. Taiwán ahora ve sus instalaciones médicas desbordadas por los casos de COVID-19. Desde 1995, Taiwán ha operado bajo un sistema nacional de seguro médico universal. Eso significa que casi todos los ciudadanos, más del 99% de la población, tienen cobertura completa de salud pública. El sistema es sencillo. Vas al médico, muestras tu tarjeta sanitaria, pagas una pequeña tarifa, generalmente menos de $10 estadounidenses, y listo. No hay papeleo complicado. No hay que preocuparse por si el seguro aprueba tu visita. Medicamentos con receta están muy subvencionados. Atención de emergencia, rápida y disponible las 24 horas. Incluso los especialistas son fáciles de contactar. La mayoría de las personas esperan solo unos días para una cita. Pero lo que realmente conmocionó al mundo fue la gestión de Taiwán de la pandemia de COVID-19. Después de 3 años, la prevención de la COVID-19 prácticamente ha terminado en Taiwán. Mientras la mayoría de los países estaban desbordados,
Taiwán logró mantener las tasas de infección muy bajas y la economía funcionando. Utilizó rastreo digital, alertas en tiempo real y sistemas de respuesta rápida para controlar los brotes antes de que se propagaran. Y lo más sorprendente es que Taiwán gasta solo alrededor del 6% de su Producto Interior Bruto, PIB, en atención sanitaria. Menos de la mitad de lo que gastan países como Estados Unidos. Aún así, la atención es excelente. Los hospitales en Taiwán están bien organizados, son extremadamente limpios y están equipados con tecnología médica avanzada, desde historiales médicos digitales hasta herramientas de cirugía robótica. Los médicos están bien capacitados y el turismo médico está en auge porque los pacientes extranjeros se están dando cuenta de lo que los locales ya saben. La Administración de Seguros Médicos publicó el miércoles su informe anual sobre los hospitales más rentables de Taiwán. Recibe tratamiento de primera clase a una fracción del costo. Por supuesto, ningún sistema es perfecto. Taiwán enfrenta desafíos derivados del envejecimiento de su población y el aumento de los costos. Pero gracias a una planificación inteligente y a la innovación, ya está invirtiendo en telemedicina, aplicaciones de salud y atención preventiva. En un mundo donde millones de personas aún luchan por acceder a servicios médicos básicos, Taiwán construyó silenciosamente uno de los sistemas de salud más eficientes, asequibles e impresionantes del planeta.